Hola a todos. El vídeo de hoy es un vídeo de opinión sobre un tema puramente económico, cómo veo el análisis general de la situación económica, hacia dónde vamos realmente. Pues yo la situación económica, sin entrar en datos particulares, os voy a dar unos muy pocos datos para que entendáis el global del razonamiento que voy a hacer. Es un razonamiento bastante sencillo, no se necesita saber mucho de economía para entender por qué pienso que vamos a un desastre económico, a un colapso. No sé si llegaremos a una implosión del capitalismo como tal, pero es altamente probable y las consecuencias de eso pues están repercutiendo ya y van a repercutir muchísimo más en un futuro próximo. Yo siempre he señalado el 2023 como un punto de inflexión, sobre todo a nivel europeo y particularmente en España, pero Estados Unidos va a tener la misma situación y Centro y Sudamérica exactamente una situación muy similar a lo que voy a relatar hoy aquí sobre cuál es la situación de España, que es ligeramente peor o bastante peor que la situación del global de países de Europa. Solamente Grecia está un poco peor que nosotros. Cuando queremos analizar una situación de forma global, debemos de ver en particular cuál es la situación del país y en global cuál es la situación económica mundial. ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros estamos en medio de una gran crisis, que es la mezcla de muchas crisis. Eso lo hemos visto continuamente en todos los vídeos. Hay una crisis de abastecimiento, hay una crisis, se prevé una crisis del tema de los contenedores, de los microchips. Hay una crisis global, pero hay una particular que es la crisis de deuda. Y esa crisis de deuda, junto con la crisis de abastecimiento y la crisis energética, hace un triángulo muy peligroso, muy inestable. Si analizamos la crisis de deuda, podríamos decir que, si cogemos a Europa como referencia, la media europea de referencia en cuanto a la deuda, donde deben de confluir todos los países, es aproximadamente el 60% del PIB. Si tú como persona te vas a endeudar y te van a dar una hipoteca, se te recomienda que no estés endeudado por encima de un 30% de tu capacidad de ingresos. Pero a los países se les permite una confluencia, ya que su economía se basa en la emisión de deuda, una emisión de deuda en torno al 60%. Si queremos, por lo tanto, realizar un análisis de cuál es la situación de un país en el contexto global de crisis, dentro de esta crisis de deuda, para explicarla necesitaríamos saber su Producto Interior Bruto, necesitaríamos saber cuál es su déficit y la deuda para pagar ese déficit, junto a otra parte, que es el desempleo. Estamos en medio de un proceso de estanflación, que es la suma de inflación más ausencia de producción de empleo, una disminución de los puestos de trabajo. Y eso se da de una forma acelerada porque el COVID ha venido a ser un crisol, un catalizador de todos los procesos. Entonces, en medio, para resumir, de un grupo de crisis, la crisis de deuda con la crisis de abastecimiento o crisis comercial general y el problema energético, ese triángulo es muy peligroso por la inestabilidad que genera y por la multiplicidad de problemas que hay en torno a él. La situación de España en particular, que se podría proyectar al resto de Europa y en general a otros países del mundo. El Producto Interior Bruto de España la deuda supone respecto al Producto Interior Bruto de España, siendo 60% de la referencia europea, un 120%. España tiene un déficit de 100.000 millones de euros. ¿Y eso cuándo lo podríamos pagar? Eso lo podemos pagar hoy, lo podemos pagar mañana, con un 120% respecto del Producto Interior Bruto. Eso es impagable. España no puede pagar su deuda. Es decir, el que aquí os habla fallecerá y pretendo fallecer muy viejo y la deuda de España no se habrá pagado. Pero no se habrá pagado ni la deuda de España, ni la de Francia, ni la de Alemania, ni la de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el sistema no permite que se pague. Lo único que podemos aspirar es saber cuánto nos va a costar la fiesta, cuánto nos está costando esta fiesta de deuda. Pues esta fiesta de deuda nos va a costar 30.000 millones de intereses anuales, que eso sí se pagan, eso sí los vamos a pagar. ¿Y cómo los deberíamos de pagar? Pues los deberíamos de pagar en una situación de aumento de la producción, aumentando el PIB y disminuyendo el gasto. Raramente o curiosamente o fantásticamente los presupuestos generales del Estado juegan a lo contrario, aquí en España. Aumentar el gasto público y no aumentar el PIB. Y respecto al desempleo, ¿cómo vamos? Pues vamos mal, aumenta el desempleo y se maquillan los datos.
¿Cómo se maquillan los datos del desempleo? Eso es mentira. Bueno, pues a mí me parece maquillar los datos del desempleo si cuando tú das lugar a una estadística sobre el desempleo cuentas como persona empleada aquella que ha trabajado 1 hora la última semana antes de la estadística, de elaborar la estadística. 1 hora en una semana es una persona que ha estado empleada. Y en julio el 25% de la población que fue contratada por menos de un periodo de un mes, de 30 días. Eso es, bajo mi punto de vista, y humildemente, maquillar los datos del desempleo. Estanflación, desempleo más inflación. A todo ello, ¿cómo ha respondido el Banco Central Europeo? ¿Y cómo respondieron en su momento la Reserva Federal? Aumentando la producción de dinero. Generando más papel, imprimiendo más papel. Más moneda en la calle. Pero eso lo único que está haciendo es disparar la inflación. Junto con la estanflación podemos llegar a un proceso de superinflación. ¿Y por qué lo veo yo esto mal? ¿Porque no vamos a pagar la deuda pública jamás? No, vamos a pagar intereses de deuda hasta aburrirnos. Desapareceremos de aquí y seguirá pagando este país y otros países deuda pública. Pero el problema no acaba ahí. El desempleo va de la mano de algo peor, que es que no se pueden sostener las pensiones. Madre mía, ¿no se van a poder pagar las pensiones? No, no se van a poder pagar las pensiones. Es mentira, eso es alarmista, ¿no? Se necesitan 3 o 4 contribuyentes o afiliados a la seguridad social por cada pensión que se pague, porque hay personas que reciben varias pensiones. Eso también es una paradoja, pero es así, están en su derecho, reciben varias pensiones. Entonces, 3 o 4 afiliados por cada persona o por cada pensión recibida significa que vamos mal. ¿Por qué? Porque el proceso se está invirtiendo. El envejecimiento poblacional junto a la robotización genera que afiliados no haya 3 o 4, sino que vayan faltando. Y eso la Unión Europea en algún momento aquí en Europa tendrá que decirle a este santo país, España, hasta aquí habéis llegado. Esto o le ponéis solución o le ponemos solución. Tenéis que decirle a la gente que no va a cobrar sus pensiones o darle una solución a esta situación con falta de afiliación. Es un problema de una empresa piramidal, de un sistema piramidal. Es una estafa piramidal. Y ese proceso piramidal de pago de las pensiones hace que no tengamos recursos para pagar las pensiones. Es simplemente hacer un análisis muy sencillo. No hace falta hacer ingeniería económica para saberlo. Problema de envejecimiento, robotización, las pensiones se van al carajo, la deuda no hay forma de pagarla hasta 2064 por ahí. No para pagar la deuda, para llegar a un 60% de deuda sobre el Producto Interior Bruto, es decir, para equipararnos al resto de Europa. Estamos sobre un 120% del Producto Interior Bruto. Ese nivel de endeudamiento es una burbuja que antes o después iba a estallar. Y el proceso de la pandemia ha sido un acelerador, un catalizador para que esto suceda. ¿Qué sucede? Que si hacemos unos presupuestos generales del Estado donde hacemos exactamente lo contrario a lo que se pretende debería ser para solucionar el problema, por eso 2023 pues nos vamos a abrochar el cinturón. No, es que nos van a quitar el cinturón, literalmente, y se nos van a caer los pantalones. No va a haber forma de que no estemos en una profunda crisis que ya ha empezado para 2023. Por eso yo he señalado 2023, aparte de que el Banco Central Europeo decida no comprar más bonos de deuda, que no creo que pueda hacerlo, pero es su pretensión, ya lo auguró de esa manera, aunque ahora está comprando deuda, pero eso es lo que nos espera en 2023. Y a 2027 ya os contaré por qué la situación 2026-2027 se va a empeorar muchísimo más. Pero nos espera unos años muy duros. Ya este invierno va a ser un invierno muy duro económicamente. Y yo, a nivel personal, absolutamente, esto es una opinión que puede obviamente ser discutida y no compartida. Por cierto, lo que sí debéis de hacer, compartir este vídeo y suscribiros al canal y opinar, por favor. Decir qué os parece lo que yo estoy comentando aquí. Dicho esto, lo que yo sí creo profundamente, y esto lo digo abiertamente, es que vamos a una crisis económica sin precedentes. La del 2008 no va a tener nada que ver con la crisis en la que nos estamos adentrando. Un proceso de evolución tecnológica, una revolución tecnológica, va siempre de la mano de un proceso de crisis económica fuerte, pero si a eso le sumamos el comienzo de un superciclo económico, como es el ciclo del desorden, como así lo han bautizado algunas entidades financieras potentes, como Deutsche Bank, el ciclo del desorden, con un colapso precipitado y auspiciado por el Foro Económico de Davos y algunas cúpulas de poder,
pues la implosión de un sistema económico como el capitalista, junto con el comienzo de un superciclo, junto con un problema de abastecimiento, un problema energético, pues no sé lo que falta. Realmente no sé lo que falta. No hace falta ser brillante para saber que lo que viene es muy complicado. Muy complicado. La situación está al límite. Muy complicado. Y viene a ser más complicado todavía por la falta de valores éticos y morales, cada uno según su moral, porque la ética es absoluta, universal, pero la moral cada uno pone la suya, según sus creencias. Lo que falta es que además esto sea aprovechado geopolíticamente por algunos países para generar más jaleo y aprovecharse de ello. Esta es la situación. En mi opinión, vamos a una crisis realmente caótica, donde algunos se van a beneficiar. Los millonarios del futuro se están gestando hoy en día, pero los pobres del futuro también se están gestando hoy en día, y son más los segundos que los primeros, órdenes de magnitud superior. Espero que el vídeo haya resultado interesante, que estas opiniones os gusten y sobre todo sean útiles. Os mando un fuerte abrazo y os veo en el próximo vídeo.